toda clase de evidencia. Y de 18 bellacos que cometen el crimen, solamente hay condenados 3 de la más baja graduación. De allí empieza a surgir la necesidad de crear un movimiento que aglutinara a víctimas de crímenes de Estado. Finalmente las víctimas de los crímenes de Estado son las víctimas más sacrificadas, más invisibilizadas, más vulnerables. Muchas mujeres y hombres que simplemente se van a decir, oiga, yo soy víctima, oiga, yo tengo un derecho de decir, oiga, la verdad pasa por esto, por saber por qué se cometieron los crímenes, quiénes fueron, cómo se cometieron, quiénes estuvieron detrás de los crímenes, qué se destruyó con esos crímenes, de la gente decir, pero la justicia es esto, para la justicia es que la gente realmente pague penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. Ya para eso fue una cosa que fue bastante visible por los medios de comunicación, entonces eso permitía que el movimiento tuviera una existencia en esa vida pública. Y segundo fue la presencia de los paramilitares en el Congreso. Julio de 2004 hacen su presencia en el Congreso los paramilitares. Se supone que era el ingreso por la puerta grande, una especie de alfombra roja para todos estos criminales confesos. Pudiera ser posible que fueran invitados allí criminales de lesa humanidad. Y el intento de presentarlos ante el país como personas que debían no solamente merecer el indulto, sino al mismo tiempo hacer parte del Congreso de la República. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz sigue en pie. Bueno, ¿por qué la presencia de ustedes que de pronto quieren venir a decir quiénes son familiares de las víctimas de esta violencia? Queremos decir que en Colombia hay sectores que vamos a hacer escuchar nuestra voz para exigir justicia, verdad y reparación frente a los crímenes que han cometido los grupos paramilitares en compañía del Estado. Yo recuerdo que llevamos unos ataúdes como un signo de decir, oiga, aquí se quiere la paz de los sepulcros. Había mucha gente de ellos allí en la Plaza de Bolívar, entonces eso llevó a que empezaran a rodearnos, a que incluso empezaran a golpear a algunas de las personas que estaban allí. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor Zavala. Aquí está solo una de las fotos. A continuación, de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes, Nos llamaron de una cárcel a decirnos que había uno paramilitar, un hombre que había estado al servicio del ejército, que tenía un conocimiento directo del asesinato. Había estado vinculado a la unidad del ejército que cometió el crimen. La persona nos contó quiénes eran los 2 suboficiales que habían venido a Bogotá a un curso de ascenso, cómo les habían impartido la orden de actuar, cómo esos suboficiales sabían que había unos paramilitares aquí preparados también para esa acción. Bueno, ese mismo hombre se sostuvo en su versión, lo presionaron, lo amenazaron y como no quiso ceder, le desaparecieron la esposa y la hija. Y logramos pues probar que efectivamente la inteligencia lo había mandado a asesinar y se condenaron algunas personas que tenían que ver con la autoría inmediata del asesinato. Este paramilitar contó que el arma que había utilizado uno de sus suboficiales era un arma especial y la describió. Una vez cometido el crimen de mi padre, este hombre se tomó unas vacaciones y fue a su hogar y un día dejó el arma
en cuestión en la sala de su casa y su niña, una niña de 4 años, se puso a jugar, encontró el arma y se disparó accidentalmente con esa misma arma. El colectivo de abogados persigue a las fuerzas militares implacablemente, como el colectivo de abogados. La declaración de una persona cuya identidad no podemos revelar, la cual confirma que se ha impartido la orden de formar el ejército antirrestitución en los Montes de María. Todo lo cual evidencia la continuación del paramilitarismo, es decir, es una zona que Iván ha trabajado un montón, pero además es quien ha denunciado la existencia de ese ejército antirrestitución. Pero yo siento que no solo viene el análisis que yo sí hago, yo al inicio lo pensé, o sea, es tierras, pero tierras a nivel nacional, sí, claro, tienen ubicados voceros, por eso José Humberto, por eso Gloria Cuartas, por eso Aida, finalmente Soraya este tiempo ha salido también muchísimo en prensa, y bueno, ella estuvo conmigo en Montería en el 6 de marzo, que fuimos muy visibles, obviamente, pero yo también creo, o sea, eso es por tierras. O sea, no se trata de que simplemente estén llegando amenazas. Es que este año ya asesinaron a 16 defensores de derechos humanos. Es que el año pasado asesinaron a 49 y desaparecieron a 7. O sea, no son simples amenazas. Para eso también hay que sumarle lo que pasó el viernes, que lo miramos el lunes, que fue un testigo que vino acá a avisarnos de la posibilidad de un atentado no un atentado, sino un ataque contra el colectivo, y que al tipo lo están amenazando y que le dijeron que le iba a pasar lo mismo que al colectivo. El DAS siempre ha hecho inteligencia sobre las ONG, sobre los dirigentes sindicales, sobre los políticos, siempre se ha hecho. O sea, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que esa información empezó a ser utilizada como guerra jurídica o guerra política o actos de agresión, amenazas, atentados, intimidación contra personas que se oponían al presidente Uribe. Nos reunimos con Jorge Noguera, más o menos a finales del año 2003, comienzos del 2004, para ponerle de presente que nosotros teníamos información y teníamos placas de vehículos del DAS que estaban haciendo seguimientos ilegales al colectivo de abogados. Aparece Rafael García, varios años después, hacia el 2007, declarando y contando cómo desde el DAS se fraguaban crímenes. Según García, no fue casualidad que se adelantaran actividades ilegales desde el DAS durante la administración de Jorge Noguera, sino que realmente él y el director eran cuotas del bloque norte de los paramilitares puestos allí a través de políticos patrocinados por ellos. Entonces, Jorge Noguera Cotes decide prescindir de García. Nosotros desde ese momento en el que García es, por decirlo así, el chivo expiatorio de Jorge Noguera Cotes, intentamos hacer una entrevista con él. Jorge Noguera me dice una mañana, ya yo no voy a poner a la gente de inteligencia a estar persiguiendo cabecillas, eso no es el trabajo de ellos. Y a mí el presidente me dijo, hay que dedicarlo a la guerra política. Rafael García sostiene que las chuzadas han sido una herramienta de la guerra política. Era seguimiento a líderes de ONG, líderes de izquierda, ese tipo de cosas. La senadora... Documental sobre lo que pasa en Colombia no existe. Y un gobierno que le había apostado a la guerra, pues obviamente que quería aniquilar. Un gobierno que dijo, que se atrevió a decir que aquí no había conflicto armado. Un gobierno que se atrevió a decir que aquí no había desplazados sino migrantes económicos. Además de las escuchas ilegales, los escoltas asignados por el DAS también servían para espiar a quienes el gobierno consideraba potenciales enemigos. Los esquemas de protección era una de las formas que ellos tenían para hacerle seguimiento a los líderes de izquierda. Según Rafael García, los paramilitares obtenían información del DAS para atentar contra personas protegidas por el departamento. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Me permite el documento, por favor, del vehículo y... Este es oficial. Este es de seguridad. Entonces te marqueas ahí donde siempre, ¿no? Y yo te llamo. Se ha reconocido por parte de la Corte Interamericana y otras instancias que el paramilitarismo es de origen legal y que
las fuerzas militares han actuado conjuntamente con el paramilitarismo en fallos como Rochela, como El Aro Ituango, como Mapiripán. Esos fallos son absolutamente claros. Por otra parte, 3 meses después de la masacre de Mapiripán, se realiza una nueva masacre en relación con funcionarios de la rama judicial y miembros del Gaula del Ejército. Y en este ataque mueren 11 miembros de la Comisión Judicial y Militar y 22 sobreviven. Entonces, con ellos, con los familiares y los sobrevivientes que están radicados aquí en Villavicencio, es que vamos a hablar en estos momentos. Ese es el motivo de la visita. Como compañeros que se hubieran podido salvar se morían por falta de atención médica, solo hasta el día siguiente, como a las 7 de la mañana, enviaron un helicóptero con el fin de evacuar los heridos para ser llevados a Bogotá y Villavicencio. Falta determinar la responsabilidad de Ardila Uribe, porque a él hay que igual localizarlo para que declare. No, porque es que él es servidor público, buscate. Pues hay agravante por ser servidor público, pero y las víctimas eran funcionarios públicos. Ahí murió. No hubo nada más, intocables los militares, no hay responsabilidad de nadie. Y es más, voy más allá. Yo me atrevería a solicitar a la nueva fiscal 101. No hay otra opción. O explíqueme qué pasó en 16 años, si tenían la verdad en el proceso en un anaquel. Es decir, el 98% de los crímenes de Estado en Colombia están en la absoluta impunidad, porque hay múltiples mecanismos que se han determinado para que no se investigue o para que se termine, como ha sido la tradición, investigando al que denuncia o a los familiares que denuncian o a la organización de la cual era la víctima. El territorio marca la diferencia de un Wihua. En nuestro territorio están descritas las normas, están descritas las leyes, están descritas los códigos, están descritas los decretos, que solo las personas que hayan estudiado esa ley natural son capaces de interpretarla, son capaces de transmitirla en las cancurúas. Nikamskosi na kampanya waneku ya meku engimema ya ama zukwega ni bidina mlekwega si ayunu kumi kagwaji kalita memanka ki antilinga. No nos dejan pasar. ¿Por qué no los dejan pasar? No quisieron dar permiso porque según el gerente del proyecto dice que mientras esto esté en el proceso jurídico no deja ingresar a nadie. ¿Pudiera contar qué dice? Pues hay varias razones y una de esas es orden público. Nosotros cancelamos todas las visitas de ingreso. Nosotros somos un grupo grande, pero existe la posibilidad de que solo los momos entren hasta allá 5 personas. Me da mucha pena, pero no estamos en condiciones de recibir a nadie porque pues eso requiere unas condiciones también de seguridad. Estamos en desarrollo también una obra y hoy es imposible atender. Realmente nos disculpan, pero no podemos atenderlos hoy. ¿Cuál es la obra que está en desarrollo? Nosotros estamos desarrollando un puerto. El proyecto de un puerto. ¿Y se están realizando obras en este momento? En este momento se están realizando obras. ¿Dónde? Obras de civiles. Pensábamos que en el marco de recorrido pudiéramos venir con los estudiantes de la escuela a que conocieran el sitio sagrado, que pudieran participar del pagamento, que pudiéramos reflexionar sobre las amenazas al territorio y que pudieran hacer uso de esta zona, pero no fue posible. Sí. Ya no hay más corazón, no hay más dolores. Durante 20 años esperando que se nos haga justicia, que nos digan dónde están nuestros hijos para darles cristiana sepultura, por lo menos tener esa conciencia. Con la insistencia de los familiares, esa investigación pasó
a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Ya estamos hablando por allá de los años 2004. Hoy, 21 años después, ¿qué le pide usted a las autoridades? ¿Qué le pide a la Fiscalía? Que finalmente se haga justicia. Ese video lo conocíamos desde hace 20 años aproximadamente. Desafortunadamente nunca se había hecho un trabajo serio sobre esas pruebas o evidencias de la desaparición de Carlos y de otros de los desaparecidos. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y hemos venido exigiendo todos estos 21 años que se haga justicia, porque se sabía que a Carlos lo habían traído vivo a la casa del Florero y de aquí lo habían desaparecido. Esperamos que por fin se haga justicia. ¡Verdad! ¡Reparación! ¡Familiares! ¡Palacio de Justicia! Carlos Augusto Rodríguez Vera. ¿Dónde está? Cristina del Pilar Guarín Cortés. Los familiares siguieron insistiendo y ya fue en diciembre de 2005 donde la fiscal Ángela María Buitrago Ruiz inicia una investigación que se perfilaba como seria. Inclusive, el que tenía el ejército, se habían desaparecido todos los videos, las grabaciones de comunicaciones, etc. Entonces empieza allí la investigación en el año 2005 y se empiezan a encontrar una serie de elementos y documentos que son después, digamos, la base para tomar las decisiones de fondo dentro del lo que se denominaba el 9755, que era la investigación que se seguía en el despacho cuarto. La doctora Ángela María Buitrago, ella me muestra que había encontrado la billetera de mi esposo, y si usted reconoce esto, sí, ese es mi esposo. Está todo atravesado por una bala. Me dice dónde él usaba su billetera. En ese momento, pues yo no estaba con abogado ni nada, porque no, pero Rafael sí estaba, Rafael Barros. Entonces me acuerdo que agarró el saco de Rafael y dice, perdone, doctor Barros, ¿se la ponía? Sí, le digo, sí, exactamente, se la ponía ahí, o sea que una bala que había ido como directamente hacia su corazón. Creyeron que Carlos Horacio Urán era un guerrillero. Murió por un tiro de gracia, a contacto, es decir, a corta distancia. Y está. Bueno, aquí está saliendo el magistrado con vida del Palacio de Justicia. Pero nuevamente aquí se ve claramente al magistrado. Los desaparecidos salen después. Y en esta salida también se ve momentos después a Nicolás Pájaro Peñaranda, un magistrado del Consejo de Estado, quien lo reconoce en el video. Él afirma que Carlos Horacio salió con él. También la esposa de Carlos Horacio, Ana María Videgaín, igualmente lo reconoce, pero también periodistas que estaban cubriendo la toma y retoma del Palacio de Justicia lo ven salir. Rodrigo Barrera manifiesta en voz alta, sale el magistrado Carlos Horacio Urán. Perdóneme, estos hechos tienen que ser investigados con sinceridad. Mientras no suceda eso, el Estado no ha ganado absolutamente nada. Frente a una toma totalmente absurda del M-19, entra el ejército, pero con una convicción que está claramente plasmada en los documentos. Y es que gente de adentro participó en la toma del Palacio de Justicia. Nosotros cargamos la historia en el cuerpo. Y así pasa mucho tiempo, la historia sigue ahí. Entonces, cuando se hizo la exhumación, se encontraron mucho más. La cosa había sido mucho más grave de lo que habíamos sabido. O sea, no solamente había salido vivo, había sido torturado. Entonces, ¿la responsabilidad surge de qué? No surge de ser miembros del ejército, no. Surge de que ellos en particular son las personas que tuvieron relación con esos liberados de Palacio de Justicia o rehenes liberados, y que esas personas sabían y conocían lo que estaba pasando con esos liberados. Y lo más dramático fue que inmediatamente que se habían recogido todas las pruebas y la fiscal llamó a indagatoria a 3 generales, al otro día la sacan de la fiscalía. Hay funcionarios de una izquierda radical, ¿no?, que están en la orilla opuesta, simpatizan más con los terroristas, ¿no?, que con nosotros, antimilitaristas al 100%. Entonces, en esas condiciones, por eso nuestros combatientes, nuestros soldados, ¿no?, dicen, nos juzga el enemigo. Esa es la guerra
que hemos perdido los militares en Colombia, la guerra jurídica. Coronel Plaza no se imaginó nunca que ese pacto de impunidad se iba a romper en su caso. Y él se confió, él no apeló la resolución de acusación y por eso fue solo, separado de los demás militares involucrados, al juicio. ¿Sacó gente? ¿Desapareció? No, señora. Dígame una razón. ¿Cuál es el móvil que puede tener el ejército para hacerle el daño a unas sencillas personas, honorables personas que servían tintos en una cafetería? Dígame eso usted, No, pues es que eso no existe ningún móvil. Eso es un absurdo. Esta es la forma como se están zafando su responsabilidad los señores del M-19. ¿Listo? Claro. Ese juicio se demoró casi 3 años por una cantidad de recursos para desviar y para dilatar la justicia. Inclusive se presentaron amenazas contra la juez Jara que llevaba el caso. O sea, no solo se hostigaba a los familiares, sino también a los operadores de justicia y a los representantes.